Bienvenidos a la sección de fotografía de mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer un vídeo en el que voy a complementar el vídeo de hace un par de semanas, el triángulo de la exposición, con un poquito más de información, con un poquito más de práctica para que os queden los conocimientos totalmente asentados. Recordad, el vídeo de ese lo tenéis que ver si queréis ver este. Bueno, podéis hacerlo en distinto orden, pero lo suyo es que veáis primero el del triángulo de la exposición y luego veáis este. Para explicar lo que voy a decir hoy, necesito la ayuda de algo. Aquí lo tengo. En este panel, como podéis ver, he puesto una columna con las distintas velocidades que encontraréis en la mayoría de las cámaras, otra con los diafragmas y otra con los ISO, con las ISO. Vamos a suponer que hemos medido la luz con nuestra cámara. Muy importante que no se pone, la medición de la luz no se hace tal cual lo que diga la cámara. Hay que usar determinados trucos, como podéis ver aquí, en este vídeo de aquí, donde explico cómo se mide la luz de verdad, cómo se mide bien, ¿vale? Es importante que lo veáis. No solo hay que medir la luz con lo que diga la cámara, hay que tener en cuenta algunas cosas que están ahí explicadas de cómo medir la luz. Vamos a suponer que hemos decidido que nuestra exposición correcta nos la da esta línea de aquí. Es decir, 1.60, 5.6 y 1600 de ISO. Pero no nos gusta, tenemos la cámara, pues, por supuesto, siempre la cámara en posición manual. Hemos decidido esto, hemos puesto esto en nuestra cámara y no nos gusta el 1:60, porque vamos a hacer una fotografía de un sujeto que se mueve y queremos que quede más congelado. Para conseguir que quede congelado hay que aumentar la velocidad. Vamos a ponerla, a aumentar la velocidad en un paso de velocidad. Eso significa que pasar a 1/125. Haríamos esto. De esta forma nos quedaría de velocidad 1.125, de diafragma f5.6 y de ISO 1600. Esto sería incorrecto porque estaríamos dejando pasar la mitad de la luz, porque las cortinillas se van a abrir la mitad de tiempo y no hemos compensado en otro sitio. Como decía en el vídeo de antes, que os comentaba antes del triángulo de la exposición, si movemos uno de los parámetros del triángulo de la exposición, la velocidad, el diafragma o la ISO, hay que compensarlo con otro, siempre en pares. Si movemos la velocidad, deberemos de compensar con el diafragma o con la ISO. Si movemos el diafragma, compensaremos con la velocidad o con la ISO. Si movemos la ISO, compensaremos con la velocidad o con el diafragma. En este caso, vamos a hacer lo que es más habitual, que es compensar con el diafragma. Como hemos movido la velocidad para que entre la mitad de la luz, tendremos que mover el diafragma, abrir el diafragma para que entre el doble de luz, ¿no? Entonces tendremos que hacer esto. Está aquí en 5.6. Pues habrá que pasar al siguiente diafragma, que es el 4. Lo moveremos para aquí, para abajo. Y ya nos quedaría 1 entre 125, F4 y 1600. Con esto, la cantidad de luz que entra en la cámara es exactamente la misma que con los parámetros que teníamos puestos antes. Habremos conseguido que el sujeto quede un poquito más congelado, todavía probablemente no quedará congelado, y solo hemos tocado pues dos de los parámetros. Ahora, vamos a hacerlo de otra forma. Hacemos la fotografía y vemos que el sujeto aún nos queda un poco movido. Pues evidentemente hay que mover la velocidad. Hay que aumentar la velocidad para que nos entre la mitad de la luz y consigamos que el sujeto quede totalmente congelado. Subiríamos la velocidad. Nos quedaría 1 entre 250, F4 y 1600. Con esto, lo que nos ocurrirá es que entrará la mitad de la luz y no quedará la fotografía bien expuesta, nos quedará la fotografía oscura, porque hay que compensarlo. ¿Cómo podemos compensarlo? Pues lo lógico sería abrir el diafragma. En este caso, bueno, son casos extremos, no se suelen dar habitualmente, la ISO no suele estar tan alta, pero vamos a suponer que queremos modificar la ISO. En vez de compensar con el diafragma, porque decidimos que un 2.8 es demasiado abierto y nos va a poder quedar la foto desenfocada porque el sujeto se mueve, pues decidimos no, el diafragma no lo tocamos, tocamos la ISO. No es algo habitual mover la ISO para hacer esto, el triángulo de la exposición no se suele compensar moviendo la ISO, pero se puede hacer. Entonces, ¿cómo se haría? Como está entrando la mitad de la luz porque la velocidad la hemos aumentado, tendremos que intentar que el sensor sea el doble de receptivo a la luz. Es decir, debemos de mover la ISO hasta 3200, ¿vale? De esta forma tendremos 250 F4 3200 y nos permitirá que la luz que nos entra al sensor sea exactamente la misma en cuanto a excitación, sea igual que lo que teníamos en un primer momento, que si no recuerdo mal era 1 entre 60, F5.6 y 1600. Simplemente moviendo los parámetros de dos en dos. Si quisiéramos hacer la inversa, otra distinta, por ejemplo, queremos cambiar, vamos a ponerlo como lo teníamos en un principio,
F160, o sea, 1 entre 60 de velocidad, F5.6 y 1600 de ISO, y quisiéramos modificar el diafragma porque quisiéramos que nos saliera enfocado el fondo, necesitamos una profundidad de campo mayor, pues entonces tendríamos que cerrar más el diafragma. Como está 5.6, que es un diafragma relativamente abierto, pues para obtener una profundidad de campo más o menos aceptable, lo suyo sería dejarlo en F11, por ejemplo, ¿no? Habría que mover dos pasos, de F5.6 a F11. Vamos a hacerlo y vamos a ver cómo se compensaría en el resto. Subiríamos un paso por aquí y otro paso a F11. Nos quedaría 1 entre 60, F11 y 1600. Si no compensáramos nada, estaríamos estropeando la foto porque nos quedaría muy oscura, porque hemos cerrado dos pasos y no lo hemos compensado según lo que dice el triángulo de la exposición. Para compensarlo, podríamos modificar la ISO, que yo creo que no es lo habitual, como decía antes, o cambiar la velocidad. Vamos a cambiar la velocidad. Además, en dos pasos, importante, dos pasos, porque el diafragma lo hemos movido en dos pasos. Pues bajaríamos la velocidad a 1 entre 15. Entonces ya tendríamos 1 entre 15, F11 y 1600. Con esto ya la fotografía nos quedaría exactamente igualmente dispuesta que en los parámetros originales que teníamos al principio. Si os fijáis, aquí hay un detalle. La velocidad es 1,15, 1 entre 15. Eso provoca que las fotografías puedan salir muy movidas. No nos valdría para el caso de alguien que se estuviera moviendo. Nos valdría para hacer una fotografía de algo que esté totalmente inmóvil. Pero además tendremos que usar un trípode. Aprovecho para decir, velocidades menores o iguales a 1 entre 30 son difíciles de hacer a pulso. Además es complicado que salgan bien si es una persona, porque las personas al final tenemos micromovimientos. Cuando nos van a hacer una foto, lo típico es moverse un poco y podría salirte la foto movida. Yo, para fotografiar personas, lo mínimo es 1 entre 60, incluso 1 entre 125, si están quietas. Hay una regla que, dependiendo de la distancia focal que tengas, pues hay que elegir esa velocidad. Por ejemplo, si tienes un gran angular, que es un 28, podríamos usar la velocidad que más se acerque a la distancia focal de ese objetivo, es decir, 30. Si tuviéramos un objetivo que fuera un 50, pues podríamos fotografiar a 60 sin que nos saliera movido. Si tuviéramos un teleobjetivo que fuera un 100, pues como mínimo tendríamos que, la que más se acerca es la 125, como mínimo, para que no nos saliera movido, la 125. Pero si no os queréis liar, lo más importante es 1 entre 30, es complicado hacer una foto sin que salga movida. De ahí para abajo saldrá casi seguro movida. 1 entre 15, segurísimo, hace falta un trípode. Entonces, bueno, yo creo que ya con esta explicación ha debido de quedar todo claro. Con esta explicación y con el vídeo que puse antes ahí, ha debido quedar claro cómo se hace una correcta exposición, cómo se modifican los parámetros y qué es el triángulo de la exposición. Yo creo que ya, simplemente recordaros, como digo en todos los vídeos, un like, perdona, que me ahogo. Como siempre digo en todos los vídeos, un like, un suscribirse al canal, que no os cuesta nada, que ya voy por los 72 suscriptores hoy, a ver si llegamos a los 100 en breve, y sobre todo darle a la campanita, de esta forma os avisará cada vez que haya un nuevo vídeo. Así que nos vemos en próximos vídeos y hasta pronto.